Imagina vivir en una época en la que el sonido de trompetas sagradas resonaba todos los días, mientras el aroma de incienso y aceite perfumado flotaba en el aire. El Templo de Salomón no era solo un edificio de piedra y oro, era un universo aparte. Un lugar donde la fe se mezclaba con el poder, donde los rituales de purificación moldeaban la rutina de miles de personas y donde la riqueza acumulada parecía no tener fin. Quien entraba allí sentía el peso de la historia, de la gloria y también de los conflictos espirituales que comenzaban a nacer dentro de las murallas de Jerusalén. Detrás de la grandiosidad de la arquitectura monumental, existía una vida oculta que pocos conocen. Un rey rodeado por 700 esposas y 300 concubinas, todas disputando atención, estatus e influencia. Dentro del harén real, intrigas políticas hervían, alianzas estratégicas eran tejidas con sonrisas enigmáticas y tradiciones multiculturales colisionaban todos los días. No era solo un harén, era un campo de batalla silencioso, donde perfumes exóticos escondían juegos de poder y manipulación, mientras los sacerdotes organizaban los rituales diarios, asegurando que el mar de bronce estuviera siempre lleno para los baños ceremoniales. Afuera, los tributos aumentaban. El sistema tributario necesitaba sostener no solo el oro y el lujo del templo, sino también los gastos monumentales del harén y sus extravagancias. Y cuanto más pagaba el pueblo, más crecía la tensión entre las calles de Jerusalén y los pasillos del palacio. Y como si todo eso no fuera suficiente, existían los misterios sobrenaturales. El legendario Anillo de Salomón, que según antiguos relatos, daba al rey dominio sobre demonios. Dicen que fue con ese poder que él levantó su templo, forzando a espíritus a trabajar como obreros invisibles. Y allí, entre oraciones y hechizos velados, el cantar de los cantares resonaba en los salones, mientras altares a dioses extranjeros comenzaban a surgir discretamente. Una señal clara de que la decadencia espiritual y política estaba en camino. Si tienes curiosidad de saber cómo todo eso sucedió, cómo Salomón administraba el templo y cómo lidiaba con 1000 mujeres al mismo tiempo, deja ya tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque lo que vas a descubrir ahora puede cambiar completamente la forma en que ves esta historia tan conocida y al mismo tiempo tan llena de secretos. La grandiosidad del Templo de Salomón iba más allá de cualquier construcción que el mundo antiguo hubiera visto. Sus paredes internas estaban totalmente revestidas de oro puro, reflejando la luz de las lámparas de forma hipnotizante. Cada metro cuadrado exhalaba riqueza, con detalles arquitectónicos que mezclaban ingeniería avanzada y un simbolismo espiritual profundo. El santuario principal, con 30 metros de largo, 10 de ancho y 15 de alto, era una invitación al deslumbramiento y al temor ante la presencia de Dios. El trabajo para levantar esta maravilla involucró a más de 180.000 hombres, entre maestros de obra, cortadores de piedra y trabajadores forzados. 7 años enteros fueron necesarios para concluir la obra. Materiales preciosos venían de todas partes: cedros del Líbano, piedras calizas cuidadosamente labradas y, claro, toneladas de oro traídas de Ofir. El brillo intenso del oro y el mármol pulido hacían que los visitantes sintieran que estaban entrando en un lugar fuera de la realidad humana. En el patio exterior, el famoso mar de bronce llamaba la atención por su imponencia. Un gigantesco reservorio sostenido por 12 bueyes de metal, usado en los rituales de purificación de los sacerdotes. Cada detalle del templo cargaba un propósito ceremonial, desde los utensilios de oro hasta los altares meticulosamente posicionados para los sacrificios. Allí, la administración sacerdotal funcionaba con una precisión casi militar, asegurando que ningún ritual fuera interrumpido por fallas humanas. Pero el lujo no se limitaba al interior del templo. Afuera,
Los jardines reales, los corredores de mármol y los pórticos con columnas doradas completaban el escenario de esplendor. Visitantes de reinos distantes quedaban atónitos con lo que veían. Embajadores, reyes y comerciantes traían regalos a Salomón, solo para tener el privilegio de contemplar la arquitectura monumental y presenciar una ceremonia al sonido de trompetas y arpas tocadas por músicos especialmente entrenados. Mientras tanto, el sistema tributario del reino necesitaba reinventarse para sostener tal opulencia. El pueblo de Israel veía crecer el peso de los impuestos y la obligación de proporcionar mano de obra para mantener la estructura del templo. Oro y lujo se convirtieron en la carta de presentación del reinado de Salomón, pero detrás de cada piedra brillante comenzaban a surgir grietas invisibles. La sed de grandiosidad estaba sembrando las semillas de un futuro que pocos podían prever. Dentro de los muros del harén real, la rutina de las mujeres de Salomón era un espectáculo aparte. Imagina 700 esposas y 300 concubinas, cada una con historias, orígenes y culturas diferentes. Egipcias, moabitas, sidonias, amonitas, todas traían sus tradiciones multiculturales, sus creencias y, claro, sus ambiciones. El ambiente era una mezcla de perfumes exóticos, voces femeninas susurrando planes y miradas cargadas de rivalidad velada. El harén no era solo un lugar de descanso, era un verdadero campo de batalla silencioso. Para conquistar la atención del rey, cada mujer invertía horas en rituales de purificación y belleza. Los baños se hacían con aceites raros, leche de cabra y miel. Las trenzas eran adornadas con hilos de oro y las vestimentas, hechas con telas finísimas, llegaban de caravanas provenientes de las tierras más distantes. Masajistas, perfumistas y hasta instructores de danza eran mantenidos para asegurar que cada noche en el palacio fuera memorable. Salomón, inspirado por los propios versos que más tarde darían origen al Cantar de los Cantares, conocía cada perfume, cada mirada de seducción y cada juego de conquista. El harén también era un centro político disfrazado. Muchas de esas mujeres eran fruto de alianzas estratégicas, sellando tratados de paz y garantizando el comercio entre Israel y los reinos vecinos. Cada princesa extranjera traía consigo embajadores, acuerdos y exigencias religiosas. Altares a dioses extranjeros comenzaron a surgir discretamente en los alrededores del palacio, un reflejo directo de las culturas traídas por esas mujeres. Y así, mientras Salomón se perdía en noches de fiesta y encantamiento, el conflicto espiritual dentro del reino ganaba fuerza. El día a día dentro del harén estaba marcado por intrigas políticas. Grupos se formaban, amistades eran trampas, y una simple elección del rey sobre con quién pasaría la noche podía desencadenar una secuencia de rivalidades peligrosas. Mensajes secretos circulaban entre las alas femeninas. Pequeñas alianzas internas decidían quién ganaría más espacio y quién sería relegada al olvido. La disputa no era solo por amor, sino por poder, influencia y seguridad futura. Detrás de todo ese escenario de oro y lujo, la verdad era una sola. Administrar 1000 mujeres exigía más que encanto real. Exigía una logística emocional y política que ni el propio Salomón conseguía controlar por completo. Las decisiones que él tomaba al caer la noche tenían el poder de mover piezas invisibles en el gran tablero político de Israel. Y sin darse cuenta, el rey más sabio estaba cada vez más envuelto en una telaraña de seducción, manipulación y un lento proceso de debilitamiento espiritual. Mientras el harén real hervía de intrigas y seducciones, del otro lado del complejo palaciego, la rutina sagrada del templo de Salomón seguía con una precisión casi militar. La administración sacerdotal era una maquinaria gigantesca y perfectamente ajustada.
24 divisiones de sacerdotes se turnaban, asegurando que el fuego del altar nunca se apagara y que los rituales de purificación fueran realizados con exactitud. Cada turno tenía funciones específicas. Algunos eran responsables del cambio de los panes de la proposición, otros del abastecimiento de las lámparas del candelabro, y había incluso quienes cuidaban de la música litúrgica. El toque de las trompetas y el sonido de los címbalos marcaban el inicio de cada nueva etapa del servicio. Con cada amanecer, los levitas asumían sus puestos con una reverencia que mezclaba temor y orgullo. En el centro de todo, el mar de bronce relucía, listo para los baños ceremoniales que purificaban a los sacerdotes antes de cualquier acercamiento a los altares. El agua allí no era solo un elemento físico, sino un símbolo constante de la separación entre lo sagrado y lo profano. El sistema tributario del reino estaba profundamente ligado al mantenimiento de esa estructura religiosa. Parte de los tributos pagados por el pueblo era destinada a la compra de animales para los sacrificios, a la producción de incienso y a la confección de los utensilios sagrados, muchos de ellos de oro macizo. La burocracia involucrada era tal que había escribas dedicados solo a registrar las entradas y salidas de los recursos del templo. Todo necesitaba ser contabilizado. Cada gramo de oro, cada litro de aceite, cada hilo de tela usado en las cortinas del Santo de los Santos. En medio de esa organización meticulosa, las alianzas estratégicas del rey también dejaban sus marcas. Regalos venidos de reinos aliados eran ofrecidos al templo como demostración de respeto y sumisión. Baúles de oro, piedras preciosas y hasta muebles de cedro del Líbano llegaban como tributos diplomáticos. Salomón, con su habilidad política, sabía transformar adoración y poder económico en un mismo lenguaje, haciendo del templo no solo un centro espiritual, sino también una vitrina internacional de riqueza y dominio. Sin embargo, con el crecimiento de responsabilidades, comenzaron a surgir pequeñas señales de desgaste. Quejas sobre el peso de los impuestos resonaban en las plazas de Jerusalén. Algunos campesinos eran obligados a trabajar en los turnos de mantenimiento del templo sin remuneración. La tensión entre la gloria espiritual y las necesidades humanas comenzaba a tomar forma, creando un ambiente propicio para cuestionamientos. El brillo del oro aún era intenso, pero las grietas en la base del sistema comenzaban a aparecer, aunque discretamente. La música en el templo de Salomón no era solo un adorno sonoro, era un puente entre el cielo y la tierra. Los levitas músicos eran cuidadosamente escogidos y entrenados desde la infancia para ejercer esa función sagrada. Arpas, címbalos, liras y trompetas llenaban el ambiente con melodías que parecían tocar el corazón de Dios. Cada nota tenía un propósito, cada acorde estaba cargado de significado espiritual. La atmósfera que se creaba durante los cánticos hacía que hasta los visitantes extranjeros sintieran un escalofrío inexplicable. Gran parte de ese legado musical venía de las instrucciones dejadas por David, padre de Salomón. El rey poeta había establecido reglas claras sobre cómo debía suceder la adoración. Los músicos se turnaban, asegurando que la alabanza nunca cesara, día y noche. El sonido de las trompetas anunciaba los momentos más solemnes de los rituales, mientras los coros entonaban salmos con voces tan armoniosas que parecían venir de otro plano espiritual. Era como si cada celebración fuera un eco de un cántico celestial. Pero había algo más que hacía especial a la música en el templo, la conexión emocional que despertaba en las personas. Los cánticos hablaban de esperanza, arrepentimiento, adoración y hasta de advertencias proféticas. El pueblo, al escuchar las canciones, muchas veces se postraba en el suelo, llorando, levantando las manos a los cielos en busca de misericordia. El impacto era tan fuerte que la música se convertía en una verdadera herramienta de transformación espiritual.
Era imposible estar allí y permanecer indiferente. La presencia de músicos extranjeros, traídos a través de las alianzas estratégicas de Salomón, también trajo un toque multicultural a los cánticos. Instrumentos de diferentes regiones comenzaron a ser incorporados, creando una sonoridad única y exótica. Esa mezcla de sonidos ampliaba aún más el carácter grandioso de la adoración, pero también llevaba en sí las primeras señales de una apertura peligrosa a las influencias paganas. Las tradiciones multiculturales comenzaban a dejar marcas sutiles en las melodías. Mientras la música encantaba y elevaba el alma, detrás de los bastidores ya se oían comentarios preocupados. Algunas letras comenzaron a incluir términos ambiguos, y ciertos ritmos recordaban celebraciones de dioses extranjeros. Poco a poco, lo que antes era un ambiente de adoración pura comenzaba a ganar tonos de conflicto espiritual. Era como si, en medio de tanta belleza sonora, una semilla invisible de desviación comenzara a brotar, esperando el momento adecuado para crecer. Detrás de toda la belleza y espiritualidad del templo de Salomón, existía una ingeniería impresionante, digna de un reino que respiraba grandeza. El sistema de abastecimiento de agua, por ejemplo, era una verdadera obra maestra de la antigüedad. Acueductos subterráneos traían agua fresca directamente de fuentes distantes, abasteciendo los tanques usados en los rituales de purificación. Entre ellos destacaba el famoso mar de bronce. Su tamaño colosal y la forma en que reposaba sobre 12 bueyes de metal impresionaban hasta a los visitantes más escépticos. Los sacerdotes dependían de esa agua para realizar las purificaciones diarias. Antes de acercarse a los altares, ellos sumergían las manos y los pies en el agua, simbolizando la necesidad de santidad y separación. Con cada ofrenda quemada, con cada sacrificio, un nuevo ciclo de limpieza comenzaba. Los rituales de purificación eran llevados tan en serio que hasta la menor falla podía ser vista como un insulto a la presencia de Dios. Era un proceso meticuloso, cronometrado, casi coreografiado, ejecutado con temor y reverencia. Para mantener el flujo constante, un equipo de obreros, muchos de ellos designados a través del sistema tributario, trabajaba detrás de escena, limpiaban los reservorios, cuidaban las tuberías y garantizaban que el mar de bronce estuviera siempre listo para su uso. No había espacio para errores. Un solo día sin suficiente agua y todos los rituales tendrían que ser interrumpidos. La administración sacerdotal entendía que sin pureza no había adoración. Cada gota contaba. La tecnología aplicada para la época era algo fuera de lo común. Salomón, con su fama de sabiduría y dominio sobre conocimientos ocultos, parecía tener una visión avanzada de ingeniería hidráulica. Algunos relatos antiguos, llenos de misterio, sugerían incluso que demonios controlados por el poder del anillo de Salomón habrían auxiliado en la construcción de los sistemas subterráneos. Aunque muchos consideran eso solo leyenda, el hecho es que la complejidad de las obras desafiaba los límites técnicos conocidos del período. Mientras el pueblo veía solo la superficie dorada del templo, pocos sabían del esfuerzo físico y espiritual que ocurría detrás de escena para mantener la rutina de purificación funcionando día tras día. Cada baño, cada lavado de utensilios, cada ritual simbólico era una demostración pública de devoción y disciplina, pero también un recordatorio sutil de que detrás de la fachada de oro y lujo, el peso del mantenimiento espiritual y material era mucho mayor de lo que parecía a primera vista. Mientras los sacerdotes cuidaban de los rituales de purificación en el templo de Salomón, otro tipo de preparación ocurría dentro de los corredores reservados del harén real. Las mujeres elegidas para pasar la noche con el rey eran sometidas a un proceso meticuloso de belleza y purificación. Nada era hecho al azar. El día comenzaba con baños aromáticos,
donde las aguas eran mezcladas con esencias de mirra, azafrán y canela. La fragancia invadía los aires del palacio, señalando que una nueva noche de seducción estaba siendo preparada. Tras el baño, venían los tratamientos corporales. Las sirvientas aplicaban aceites perfumados, hacían masajes relajantes y utilizaban mezclas de miel y leche de cabra para hidratar la piel. Los cabellos eran trenzados con hilos de oro y adornados con piedras preciosas traídas de tierras distantes. El objetivo era uno solo: transformar a cada esposa o concubina en una verdadera visión de encanto. Cada detalle era pensado para agradar los sentidos del rey. La visión, el olfato, el tacto, las vestimentas eran un espectáculo aparte. Tejidos importados de Fenicia y Babilonia, teñidos con colores vibrantes y bordados con hilos de plata y oro, vestían a las mujeres como si fueran obras de arte vivientes. Los accesorios incluían collares, pulseras y anillos con piedras de valor incalculable. Y detrás de todo ese esplendor había también la elección de músicas y danzas cuidadosamente ensayadas para crear el clima perfecto de seducción. Todo obedecía a un ritual de conquista emocional y sensorial. Ese proceso de preparación iba más allá de la estética. Las mujeres eran entrenadas en etiqueta palaciega, poesía y hasta en las sutilezas de la diplomacia. Muchas necesitaban saber exactamente cómo comportarse delante de Salomón, conociendo los versos del Cantar de los Cantares y aprendiendo a interpretar el humor del rey. No era solo una noche de placer, era una oportunidad política, una chance de ganar influencia, garantizar favores y hasta interferir en las alianzas estratégicas del reino. Dentro de ese escenario de oro y lujo, donde las tradiciones multiculturales del harén creaban un caldero de costumbres y lenguas, cada noche era un juego silencioso de poder. Mientras las sacerdotisas del templo cuidaban de la pureza espiritual de Israel, las esposas y concubinas se preparaban para un tipo diferente de ritual, uno que ocurría lejos de los ojos de la multitud, pero que tenía el poder de alterar los rumbos del reino. El harén real de Salomón no era solo un espacio de belleza y seducción, era un verdadero centro de operaciones políticas. Detrás de las paredes, adornadas con tapicerías lujosas y columnas de mármol, se desarrollaban negociaciones silenciosas que podían cambiar el destino de naciones enteras. Cada esposa y concubina representaba mucho más que un vínculo personal con el rey. Ellas eran extensiones vivas de acuerdos diplomáticos, alianzas estratégicas y tratados comerciales que mantenían a Israel conectado con los reinos vecinos. Las tradiciones multiculturales que cada mujer traía consigo creaban una dinámica única dentro del harén. Lenguas extranjeras, costumbres exóticas y hasta prácticas religiosas diferentes se mezclaban diariamente. Las reuniones informales entre las mujeres se transformaban en verdaderos encuentros de diplomáticas no oficiales. Mensajes secretos, regalos de embajadores y hasta pequeños favores políticos eran negociados entre risas y miradas calculadas. Las más hábiles conseguían influenciar las decisiones de Salomón, direccionando políticas enteras a partir de conversaciones íntimas. Esa influencia crecía aún más cuando se trataba de las madres de los hijos del rey. Las disputas por herencia y poder generaban intrigas que iban mucho más allá de la rivalidad femenina. Había espionaje interno, sabotajes silenciosos y alianzas formadas solo para derribar a una adversaria que estuviera ganando prestigio a los ojos del rey. Sirvientas leales eran recompensadas con oro y protección, mientras las desleales eran alejadas discretamente o castigadas con rigor. El harén era un tablero de ajedrez político en constante movimiento. Los registros históricos sugieren que, muchas veces, las decisiones sobre comercio, guerra y tratados comenzaban con una simple petición susurrada por alguna de las mujeres de Salomón.
Algunas influenciaron incluso la introducción de cultos paganos, trayendo consigo ídolos y altares que comenzaron a ocupar espacio dentro de los límites del propio reino. Lo que parecía ser solo una disputa por afecto, en realidad escondía un conflicto espiritual en crecimiento, donde intereses humanos y divinos se cruzaban de manera peligrosa. Mientras el pueblo de Israel observaba de lejos, sin acceso a lo que ocurría dentro del harén, el corazón político de Jerusalén latía fuerte allí dentro. Las paredes doradas escondían no solo los perfumes y las risas, sino también las tramas silenciosas que poco a poco debilitaban el cimiento espiritual y político de un reino que hasta entonces parecía invencible. En medio de todo el esplendor visible del templo de Salomón, existía otro tipo de poder, invisible, temido y rodeado de secretos. Entre los corredores del palacio y las cámaras reservadas circulaban historias sobre el legendario Anillo de Salomón, un objeto que, según relatos antiguos, daba al rey dominio sobre demonios y espíritus caídos. Decían que con ese anillo Salomón podía convocar entidades, interrogar sus debilidades y hasta forzarlas a trabajar en la construcción del propio templo. Los obreros que veían la velocidad y la perfección de las obras comenzaron a susurrar que había algo más allá de la fuerza humana allí. ¿Cómo explicar la precisión de las piedras, la magnitud de la arquitectura monumental y la rapidez con que el oro y el lujo se multiplicaban? Muchos creían que Salomón utilizaba ese poder para controlar fuerzas sobrenaturales, espíritus que, en vez de causar destrucción, obedecían órdenes específicas, realizando tareas que sobrepasaban el entendimiento humano. Pero el anillo de Salomón no era solo un símbolo de autoridad espiritual, era también una fuente de miedo. Hasta los propios sacerdotes, especialistas en rituales de purificación, evitaban mencionar el asunto en público. Los relatos hablaban de noches en las que el rey, solo en su cámara, realizaba invocaciones secretas, rodeado de inciensos, salmos y fórmulas místicas. Algunos documentos antiguos sugieren que Salomón llegó a escribir libros con los nombres, funciones y debilidades de cada demonio que enfrentó. Esa búsqueda por dominio sobrenatural, sin embargo, tenía un precio alto. Los conflictos espirituales comenzaron a crecer. Altares a dioses extranjeros comenzaron a esparcirse no solo por influencia de las esposas extranjeras, sino también por brechas abiertas en las prácticas espirituales del rey. El equilibrio entre el cielo y la tierra estaba siendo roto, y el aura de protección que parecía flotar sobre Israel comenzaba a debilitarse. Era como si cada comando dado a los espíritus trajera consigo un eco de peligro invisible. El pueblo, por su parte, se dividía entre la admiración y el temor. Algunos veían en Salomón al hombre más sabio y poderoso de la tierra, mientras otros comenzaban a cuestionar hasta dónde llegaría el rey para mantener su dominio. Las leyendas sobre el Anillo de Salomón atravesaron generaciones, alimentando historias que hasta hoy despiertan curiosidad. Pero dentro de las murallas del palacio, la verdad era una sola. Cuanto más el rey buscaba poder espiritual, más Israel se alejaba de la pureza de su fe original. Con el pasar de los años, la grandiosidad que antes era motivo de orgullo para Israel comenzó a transformarse en una carga espiritual. Salomón, influenciado por sus alianzas estratégicas y por la presión de agradar a sus 1000 mujeres, pasó a permitir la práctica de cultos paganos dentro del territorio sagrado. Altares a dioses extranjeros comenzaron a surgir en los alrededores de Jerusalén. Isis, Osiris, Astarte y otros nombres prohibidos por el Dios de Israel ganaron espacio en medio del pueblo que antes vivía bajo el rigor de la ley de Moisés. Esa apertura a otras creencias no fue solo un cambio cultural, fue un verdadero conflicto espiritual. El pueblo comenzó a dividirse entre la fidelidad al Dios de Abraham y la curiosidad por rituales extranjeros. Sacrificios,
cánticos paganos y rituales de purificación de otras culturas comenzaron a ser practicados en tierras que hasta entonces eran consideradas santas. Los profetas y sacerdotes más conservadores asistían a todo con horror, pero la influencia política de las esposas extranjeras hacía que cualquier oposición fuera un riesgo. El impacto político también fue devastador. El sistema tributario, que antes sustentaba el templo de Salomón y su administración sacerdotal, ahora necesitaba financiar también el mantenimiento de esos nuevos altares y cultos. El oro y el lujo seguían brillando, pero el pueblo sentía el peso de la explotación. Campesinos eran obligados a contribuir con más impuestos, mientras el número de trabajadores forzados aumentaba. Pequeños focos de revuelta comenzaron a surgir y la insatisfacción popular ganaba fuerza con cada nuevo decreto del palacio. Mientras el harén real celebraba sus fiestas con perfumes exóticos y músicas extranjeras, en las calles de Jerusalén el clima era de tensión. El propio templo, que antes era un símbolo de unidad espiritual, pasó a ser visto por muchos como un monumento vacío, donde la presencia de Dios parecía cada vez más distante. Los rituales de purificación continuaban, pero el pueblo comenzaba a preguntarse si el Señor aún los escuchaba. Era el inicio de una crisis de fe nacional. Poco a poco, la identidad espiritual de Israel se fragmentaba. Los conflictos que comenzaban como simples permisos religiosos se transformaron en una herida abierta en el corazón del pueblo. Y mientras Salomón intentaba mantener el control político con alianzas, oro y lujo, el propio cimiento espiritual que sustentaba el reino comenzaba a derrumbarse. El equilibrio entre poder, fe y tradición había sido roto, y las señales de decadencia estaban por todas partes, aunque disfrazadas bajo las vestiduras doradas de la monarquía. Lo que comenzó como un reinado marcado por oro y lujo, ahora caminaba hacia un escenario de insatisfacción popular y fragilidad económica. El mantenimiento del templo de Salomón, los gastos astronómicos con el harén real y los constantes regalos para las naciones aliadas exigían un volumen de recursos que el propio sistema tributario de Israel no conseguía ya sostener. El pueblo, cansado de impuestos abusivos y trabajo forzado, comenzó a manifestar su revuelta en las calles de Jerusalén y en las tierras alrededor. Las intrigas políticas, que antes ocurrían solo dentro de los corredores del palacio, comenzaron a filtrarse al público. Consejeros cercanos al rey comenzaron a disputar poder entre sí, cada uno representando intereses diferentes. Sacerdotes queriendo más control sobre los rituales, comerciantes exigiendo alivio fiscal y líderes militares preocupados por la seguridad de las fronteras. Lo que antes era una monarquía sólida, ahora parecía un castillo de naipes a punto de derrumbarse. En medio de ese caos, las alianzas estratégicas que antes eran vistas como trofeos de diplomacia, comenzaron a volverse contra Israel. Muchos de los pueblos que enviaron princesas al harén real comenzaron a exigir más beneficios comerciales y militares. Salomón, para mantener la paz con esos reinos, hizo nuevas concesiones, debilitando aún más la autonomía política de Israel. Altares a dioses extranjeros eran ahora una visión común, un reflejo amargo del precio pagado por tantas alianzas. La decadencia espiritual acompañaba el declive económico. Los rituales de purificación, antes cargados de significado, ahora parecían repeticiones vacías. La administración sacerdotal, sofocada por recortes presupuestarios y disputas internas, luchaba para mantener el orden dentro del templo. El mar de bronce seguía brillando, pero ya no reflejaba la misma pureza de tiempos pasados. Los cánticos que resonaban por los patios sonaban bellos a los oídos, pero no conseguían ya alcanzar los corazones de un pueblo desilusionado. El fin del reinado de Salomón ya era anunciado entre líneas de los acontecimientos diarios.
El oro y el lujo que antes eran motivo de admiración, ahora simbolizaban desperdicio y corrupción. El propio rey, otrora el hombre más sabio de la tierra, parecía cada vez más distante y vulnerable. Lo que comenzó como el auge del poder israelita estaba transformándose en un retrato de decadencia. Una era estaba llegando a su fin, dejando atrás una herencia de gloria manchada por elecciones espiritualmente peligrosas. Después de sumergirte en esta historia repleta de oro, poder, intrigas y conflictos espirituales, queda una pregunta que no quiere callar. ¿Cómo un rey tan sabio, dueño de un templo tan grandioso y rodeado por tantas alianzas estratégicas, pudo ver su reino caminar hacia la decadencia? La vida en el templo de Salomón fue un espectáculo de fe y lujo, pero también una alerta sobre los peligros de cuando el corazón se aleja de los principios que sustentan una nación. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos dejamos seducir por conquistas externas, mientras por dentro nuestra estructura espiritual va debilitándose? Esta historia nos invita a mirar más allá de las apariencias. Al final, ¿de qué sirve un imperio de oro y lujo si por dentro existe un vacío creciente? El propio Salomón, al final de su vida, reconoció que todo era vanidad, un soplo pasajero. Ahora te pregunto, ¿qué aprendiste con este viaje por el templo de Salomón y por los bastidores del harén real? ¿Qué lecciones de este episodio tan marcado de la Biblia puedes llevar a tu vida? Reflexiona, comparte en los comentarios y vamos juntos a seguir explorando estas historias que no son solo registros antiguos, sino verdaderos espejos para nuestros días. Si te gustó este contenido, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perder los próximos videos. Hay mucha historia curiosa, misteriosa e impactante por venir, y quiero verte aquí, acompañando cada una de ellas.